Vamos a hablar de uno de los pilares, son varios, de uno de los cimientos de la práctica de meditación. Estamos estudiando un poco las ideas pueden encontrar en un libro que se llama Los Yoga Sutras de Patanjali. Y estamos estudiando nuevamente los cimientos, lo que se considera las bases del proyecto de la meditación, que hemos definido en estos términos. Es un proyecto de expansión de la conciencia y de transformación de la identidad. Una de las bases para esto, una de las prácticas, es el famoso saucha, que se traduce varias veces como limpieza y orden. Limpieza y orden. Claro, es muy práctico, pero tiene consecuencias profundas en el estado de la mente. Prepara la mente para esa expansión que se busca. Mm, y también protege al practicante, porque desde el punto de vista más aterrizado nos mantiene más sanos, evita enfermedades, vivir en un entorno limpio, vivir en un entorno organizado. Es tan importante esta práctica de saucha para las tradiciones contemplativas que en algunas escrituras se dice que un yogi solo necesita hacer dos cosas, solo necesita realmente la fórmula tal vez más simplificada para un yogi es saucha y dhyana. Dhyana tiene varias interpretaciones, pero de una manera muy simple es meditación o concentración y saucha es limpieza. Y uno lo puede ver en sadhus, ermitaños, yogis, practicantes que viven como en una carpita o en una cuevita pequeña y que no tienen absolutamente nada o muy pocas pertenencias, pero es impecable, es absolutamente limpia y ordenada. Las tres cositas que tienen están en el lugar donde las quieren y esa chocita, esa carpa o esa cueva está impecablemente limpia. Mm. Eso practicamos nosotros en las instituciones de entrenamiento de alto nivel, en el yoga, en los ashrams. Se practica mucho esto, saucha. Son lugares impecables y es parte de nuestra práctica cotidiana limpiarlos todas las mañanas después de las meditaciones, los mantras que se hacen bien temprano. Luego hay un desayuno y después hay una hora de limpieza y toda la comunidad, el monasterio, el ashram, se llena de baldes y cepillos y trapos y agua y jabón. mm, y todos limpiamos una hora antes de empezar cualquier otra actividad. Entonces es un lugar que vive impecablemente limpio. Todo el tiempo estamos limpiando, porque no solo en la mañana, sino también cuando uno va a sus departamentos. Entonces, en el departamento de jardines, antes de comenzar, se limpian todas las herramientas, se organiza y se mantiene muy bien organizado el lugar. O en la cocina, se desengrasa, se limpian los utensilios, se organizan pues todo lo que se necesita para cocinar. Estamos siempre organizando, limpiando y asegurándonos de vivir en un entorno ordenado y limpio porque apoya nuestra práctica de meditación, apoya nuestro proyecto de expansión de la conciencia y de transformación de la identidad. Y esto es bueno recordárnoslo de vez en cuando. Cuando yo estaba preparando el contenido que les iba a compartir hoy, me acordé un poco más de Saucha, volví a acordarme de Saucha y fue la oportunidad como para implementarlo más. Entonces, de estas cosas nos acordamos de vez en cuando y es bueno volverlas a implementar. Cuando ordenamos y cuando limpiamos, cuando vivimos en un entorno ordenado y limpio, esto tiene un efecto en la mente. Lo primero que pasa es que la mente está más calmada. Es una práctica de efecto calmante. Entonces se las propongo para que la pongan en práctica desde hoy. Traten de hoy limpiar un poquito más, ordenar un poquito más, como un experimento de yoga. Y observen qué pasa, si tiene algún efecto en su estado mental, en sus emociones. Ordenar un poquito más, limpiar un poquito más. Y en nuestro próximo encuentro vamos a seguir hablando de saucha, de esta limpieza a un nivel más sutil, más interior, que es tal vez más importante incluso, de la mente, de la propia energía. Pero hoy empezamos con esto muy práctico y muy aterrizado, limpieza y orden
del escritorio, de la casa, de la cocina, del baño, ¿m? Del closet. Limpieza y orden. Háganle énfasis esta semana a eso, por favor, como buenos estudiosos del yoga. Vale la pena repetirlo. Estas son ideas que nos repetimos, por lo menos en esta disciplina del yoga, toda la vida. Volvemos a ellas, las recordamos. Son las bases del camino del yoga. Mm, Entonces, no tiene ningún problema y está muy bien repasarlas, volver a ellas. Y pensaba también, antes de eso, que claro, son diferentes prácticas. Hemos hablado de la suavidad, de andar por la vida de una manera más suave y que eso empieza con uno mismo, de la curiosidad intelectual, el pensamiento crítico, la búsqueda por la verdad, ese satya y la veracidad. Y hablábamos también de la idea de la honestidad, pero íbamos a un lugar tal vez más sutil de esta honestidad, que es una conciencia de, como lo poníamos, la idea de dominio personal que tiene el otro. Y así recorrimos otras de las prácticas básicas del yoga y estamos estudiando una que se llama saucha, que se traduce como limpieza y orden. Y esa limpieza y orden opera, funciona desde las dimensiones más gruesas y cotidianas hasta unas más sutiles. Las gruesas y cotidianas quiere decir la limpieza y el orden de nuestros espacios, de donde estamos, del closet, del escritorio, de la casa. Y les contaba el jueves anterior que hay una fiesta en la India que se llama Diwali. Y estuve consultando un poquito de material, documentales acerca de esta fiesta y me di cuenta que es un poco diferente la fiesta popular, la que practican en las ciudades y en los pueblos, o la que celebran en las ciudades y en los pueblos. Es un poco diferente a la versión de Diwali que celebramos y practicamos en el ashram, en estas comunidades ah, para el aprendizaje superior o el estudio superior en el yoga. Es un poquito diferente porque, claro, en la población general tiene mucho más este componente de celebración y de juegos pirotécnicos y de comer mucho y pues eso también está muy bien, trae mucha alegría. Al fin y al cabo también se reflexiona sobre el concepto de la luz, porque les contaba que en esta fiesta de Diwali las personas prenden velitas, pero les voy a describir cómo lo celebramos en el ashram. Un día del año que equivale a la noche más oscura del año, según el calendario lunar, cuando la luna está completamente escondida y es la noche más oscura del año, ese día se celebra algo en la India, eh, el Día de las Luces, Diwali, ese es el nombre. Y hay una práctica en nuestras comunidades que es sacar todo y hacer como un arqueo general y sacar, de abrir los closets y sacar las cosas viejas y limpiar todos los contenedores y las bodegas donde archivamos cosas, sacar las cosas de los archivos, sacar la ropa vieja, sacar las cosas viejas, ordenar, limpiar lo que ya no se usa, sacarlo, regalarlo, reacomodarlo, las cosas que tenemos por ahí a la vista, pero que usamos una vez cada año, pues reacomodar y tal vez guardarlas un poquito más lejos, las que se necesitan, y poner en la superficie más fáciles de acceder, pues las de uso cotidiano. Es un día en nuestras comunidades para el orden y el aseo, limpiar más profundamente ese día, limpiar, limpiar. Y después de hacer toda esta jornada de orden y de limpieza, se prenden lamparitas de aceite. Se prenden lamparitas de aceite que son como velitas y se ponen en los closets, en los escritorios, en las entradas, en las puertas, en todas partes. Y queda muy lindo ese día, ese ashram, ese monasterio se siente como vibrando, se siente como más liviano porque está limpio, está bonito y además lleno de luces. Y cae la noche y están las lucecitas por todas partes. Ese sería un poco como el día de las velitas nuestro, es el Diwali para las personas en la India. Mm, Y ocurre coincidencialmente por esta época. Entre mediados de octubre y mediados de noviembre va cambiando cada año con el calendario lunar. Y sigo firme en la idea de que las personas que están en este grupo
pueden practicarlo, podemos ponernos de acuerdo. Yo les voy a decir el día en el que cae para hacer nuestro Diwali, cada uno en su casa, hacer una jornada de limpieza y después prender velitas. Mm, Y hacerlo como un experimento de yoga, un experimento con uno mismo, observando. Es evidente y sabemos que las consecuencias van a ser positivas, pero observarlas con mucha atención, cómo se sienten haciendo y después de hacer este ritual de limpieza y de orden. Entonces, esto era algo de lo que hablábamos el jueves anterior, esa fiesta de Diwali, esta práctica de la limpieza y del orden. Mm, Y de lo otro que hablábamos, que les quiero recordar brevemente, es de una práctica para el orden en una dimensión más interior, el orden de la cabeza, de la mente. Y hay diferentes técnicas para esto. Nosotros en el yoga tenemos una que se parece mucho al dofa. La gente se ríe mucho en los retiros cuando se los enseñamos porque se parece muchísimo, como es el dofa, creo, desafíos y oportunidades. Bueno, es algo parecido. Es utilizar la mente lógica, racional y hacer listas. Yo invito al grupo a que haga su lista por estos días, que aproveche, si ya la hizo, vuelva a hacer. Nunca será redundante recordar uno sus prioridades y organizar su mente, porque volver a organizar esos mapas mentales que se van actualizando cada cierto tiempo, es una muy buena práctica para dirigir habilidosamente la energía en la vida. Entonces, volver a recordar, hacerse una lista y recordar en este momento cuáles son lo que yo considero mis fortalezas. Esa es la primera columna. ¿Cuáles son en este momento, en términos generales, mis fortalezas? Que pueden ser de todo tipo, físicas, de conocimientos, de apoyo social, de recursos materiales, todo tipo de fortalezas, hacer una lista de estas. Y luego hacer una lista de lo que yo percibo hoy, todo eso puede ir cambiando, lo que yo percibo hoy como mis debilidades. Entonces, también de todo tipo, en el cuerpo, en la mente. Gracias, Catalina, por lo del DOFA. Entonces, la segunda sí es muy parecido. La segunda son debilidades. ¿Qué percibo yo en este momento que son mis debilidades? Hacer el ejercicio de escribirlo y de tenerlo claramente formulado. También hacer una lista de lo que yo percibo que son hoy mis aspiraciones. En inglés es ambitions, que no tiene una connotación negativa, sino más bien a lo que yo aspiro. ¿Qué quiero yo? Volver a recordarlo de vez en cuando y pasarlo por el lenguaje, escribirlo, ponerle palabras. ¿Cuáles son mis aspiraciones? Y la otra lista se refiere a las necesidades. ¿Qué es lo que yo necesito? Y esto se puede hacer en relación a las aspiraciones. ¿Qué necesito yo para poder acercarme a la realización de mis aspiraciones? ¿O qué necesito yo en general? ¿Cuáles son mis necesidades en esta vida? Desde lo más básico. Necesito abrigo, necesito eh, comida, necesito inspiración. Yo puedo decir que en mi vida eso es una necesidad fundamental, tanto como el abrigo y la comida. Mm, ¿Qué necesito yo? ¿Qué siento yo que necesite? Y hacer esta lista es también un ejercicio yógico de limpieza y orden, más de tipo pues interior. Importante también, y los invito a hacerlo como un ejercicio de yoga, un experimento con ustedes mismos observando cuáles son las consecuencias, qué consecuencias tiene hacerlo en su estado de ánimo, en su vitalidad, en su mente. Y pues claro, no acabé de decir bien la introducción, a lo que me quería referir con todas estas prácticas que vamos estudiando juntos, es que por supuesto vamos fluctuando y algunas se nos va quedando y se nos va olvidando y no las podemos aplicar todo el tiempo. Y eso está bien, pero nos las volvemos a traer a la mente y hablando de mapas, se convierte como un mapa para dirigir la energía. Las personas que profundizan más en el camino, que es un camino de desarrollo humano, del yoga, van incorporando este tipo de mapas. Y con la práctica de yoga se libera una energía, un poder, ¿a dónde lo dirijo? Y estas prácticas que estamos estudiando son también como un mapa que nos va guiando hacia dónde dirigir la energía. Entonces, si estoy un poco perdido, ¿a dónde dirijo mi energía? Bueno, voy a trabajar hoy la suavidad.
conmigo mismo, con mi entorno. Voy a trabajar hoy cualquiera de las que hemos estudiado, la limpieza. Y son lugares muy sanos a a los cuales dirigir esa energía que se desbloquea con la práctica de yoga y se pone en marcha como un loop que se realimenta a sí mismo, como un ciclo que se realimenta de energía y de vitalidad. Hago estas prácticas, esto me hace sentir más vital, mis emociones están más armoniosas y al tener emociones más armoniosas es más natural para mí ir hacia esas prácticas y se pone en marcha algo que ocurre bastante en este tipo de disciplinas, que es un espiral ascendente. ¿Sí? No solamente hay círculos viciosos, sino también virtuosos. Se ponen en marcha, ponemos en marcha un espiral ascendente virtuoso hacia la evolución, hacia el florecer, como lo quieran llamar. Vamos a hablar brevemente de otro de los pilares, no pilares, cimientos de la práctica profunda del yoga, que realmente transforma. Este es muy especial y tiene unas sutilezas interesantes que les quiero proponer hoy. Se llama santosha y esto se traduce comúnmente como el contento. Ujú. Como contentarse, andar contento con, con la situación en la que uno esté, con las situaciones que le presente la vida, estar contento. Como que ese sea nuestro estado por defecto. Eh, ujú. Como el estado con el que venimos de fábrica, sin que nada pase todavía en la vida, independiente de las circunstancias en las que nos encontremos, estamos contentos, estamos satisfechos con la situación, con el presente que vivimos, pero ahora vienen las sutilezas. Sabía que me ibas a... Oh, se cortó un poquito la comunicación. Hoy está un poco lento internet. ¿Me están oyendo bien? ¿Mejoró? Bueno. Está regular, se ha ido a ratos. Sí, qué pesar. A veces empieza a llover y falla un poco. Pero les decía que vamos a hablar de Santosha. Se los voy a escribir acá. Santosha. Por favor, interrúmpanme si se pone mala la comunicación, porque es importante que quede bien. Además, que quiero que quede bien grabado en el registro. Y en este momento estamos bien. Sí, está bien. Ok, gracias. Bueno, les decía, y no sé qué tanto logró llegar al otro lado, que Santosha se traduce como el contento, como estar contento uno, satisfecho en las situaciones que vive. Cualquiera que sea la situación que la vida presenta, en esa situación uno está tranquilo, contento, sintiendo que no le falta nada. ¿Hasta ahí bien? ¿Se oyó? ¿Sí? ¿O más o menos? Bueno, Sí, está bien. listo. Entonces, la sutileza de la que les quiero hablar me recuerda un libro que les recomiendo que se llama, bueno, no estoy muy seguro, pero creo que son los diarios o el diario de Krishnamurti. Krishnamurti fue un filósofo de la India muy interesante. Si no lo han explorado, se los recomiendo. Mm, de una claridad, eh, de una articulación. Ya se lo voy a poner, Krishnamurti. Hay un montón de material y de literatura sobre Krishnamurti. Él estuvo muy activo enseñando en la década de los 60, pero yo les recomiendo particularmente ese libro, que es su diario personal, el diario de Krishnamurti. Y algo que aparece con frecuencia en ese diario son unas descripciones muy vívidas y muy bonitas también de la naturaleza. Entonces, él describe de una forma muy poética y vibrante un amanecer o que está viendo unos pájaros y hay un río, y reflexiona sobre esta idea de que se necesita cierta energía para poder percibir la belleza, para poder percibir que el entorno en el que uno está es majestuoso, pero para poderlo sentir de verdad, como que no viene por defecto, se necesita tener cierta energía física y mental como para acceder a esa dimensión, por decirlo de alguna manera,
o acceder a esa capacidad de percibir la belleza que existe en las cosas. Entonces aquí viene la sutileza de este santosha. Santosh o el contento no es lo mismo que, que resignarse. No es como que yo me resigno, estas son las situaciones que tengo, entonces pues me resigno, que me contento. No es lo mismo, es un ejercicio más activo. En potencia, cualquier situación puede ser interesante. En potencia, en cualquier situación hay interés y hay belleza. Entonces, aquí el reto para el yogi, para el practicante de yoga, es ser capaz de penetrar los obstáculos que no le permiten percibir la belleza, el interés, la perfección en el estado en el que está. Yo lo he experimentado hasta cierto punto y compañeros míos también en nuestro monasterio, en nuestro ashram en la India. Uno puede estar y yo he estado lavando con la mano baños, sí, lavando con la mano baños, ni siquiera con muchas herramientas, sino con una esponjita vieja, o ni siquiera vieja, pues para no ponérselos tan dramáticos, pero con una esponja, uno con la mano fregando una taza que no es la propia y sin embargo en ese momento sentirse contento, realmente contento, no echándose uno el cuento de que sí, me contento, estoy tranquilo con esta situación, no, contento de verdad, sintiendo que esa acción tiene sentido, sintiendo que está uno participando en la danza del universo, en la expansión de la conciencia universal con esa actividad de fregar esa taza del baño. O en algún momento yo sentía esto, estaba barriendo con una escoba de unas fibras gruesas, una escoba de coco, barriendo un camino del ashram, sí, quitándole las hojitas a ese camino del ashram, de la comunidad del monasterio, y la fricción del camino con la escoba era tremendamente placentera y yo sentía realmente que ese piso era como el lomo de una ballena gigante o de un ser muy grande o de un elefante y que ese piso para ese piso también era agradable el masaje que yo le estaba dando con mi escoba de coco y mientras yo barría esa ese camino, me sentía absolutamente realizado, pleno, completo, contento. Entonces, ese es el contento que se busca en el Raya Yoga. Entonces, es muy diferente al que a veces nos traducen. Usted conténtese. No, para realmente experimentar ese santosha, ese contento, se requieren otras prácticas y se requiere, como muy bien lo articuló Krishnamurti, una energía especial, una energía en la mente, una energía en el cuerpo. Pero entonces la tarea se vuelve de uno. No hay ningún trabajo que sea por naturaleza aburrido. No hay ninguna acción que sea por naturaleza simplemente mundana o gris. Y está muy bien uno darse cuenta de eso y si ya se dio cuenta antes, recordarlo, volver a recordarlo. No hay ningún contexto aburrido, no hay ningún trabajo más interesante que el otro. Depende desde la percepción de la persona que aborda ese trabajo. Entonces, es uno de los pilares del proyecto del yoga como un proyecto de desarrollo humano, como un proyecto de desarrollo de los potenciales, como hemos establecido, de expansión de la conciencia y transformación de la identidad. Este es el yoga que nos interesa y el Santosh, esta práctica es uno de los, que no pilares, de los cimientos. Bueno, hemos estado estudiando un mapa importante de las tradiciones contemplativas, los Raya Yoga Sutras de Patanjali o las ideas de los Raya Yoga Sutras. Y hemos estado viendo ese mapa en ¿cómo es que llaman esto? En un grado de magnificación pequeñito. Hemos hecho como un zoom a unos aspectos muy puntuales de todo este gran mapa de la transformación de la conciencia. Hemos estado estudiando algunas de las que llamamos cimientos de todo el proyecto de transformación de la identidad y de expansión de la conciencia. Los yamas y los niyamas.
Así, estos son los nombres en sánscrito. Y hoy quiero, seguiremos viendo el mapa en su detalle, pero hoy quiero que tomemos una visión más global para volver a ubicarnos en el proceso, como tomar una distancia y ver el panorama de forma más amplia, más grande, hacia dónde se dirigen todos estos esfuerzos. Para eso, quiero recordarle al grupo o contarle a algunos de ustedes que en esta expansión de la conciencia, que es el proyecto del Raya Yoga, se busca lo siguiente: el practicante pueda integrarse con lo que se denomina el objeto de meditación. ¿A qué me refiero? Esto tiene diferentes grados de interpretación, es muy sutil, pero nos vamos acercando de la siguiente manera. Cuando ustedes hacen una práctica de meditación, siempre hay, entre comillas, un objeto de meditación, un lugar al que se dirige la atención. Por ejemplo, la respiración es muy común. Cuando están meditando, se les indica o se les recomienda al meditador que sea consciente del aire que entra y sale. Y para esa meditación específica, el objeto de meditación es la respiración y las sensaciones del aire en la nariz, en los pulmones, todo el proceso de la respiración. Ahora, el grado de eh, vinculación, llamémoslo así, del practicante con su objeto, que en este caso es la respiración, va cambiando. Entonces, en un estadio de concentración o de atención, ese vínculo va y viene, que quiere decir que el practicante está observando su respiración, la mente se distrae, pues es normal, nos pasa a todos, el practicante la vuelve a recoger y la mente se le vuelve a ir y la vuelve a recoger. Entonces hay una atención que es fluctuante. Ujú. Con la práctica empieza a haber algunos momentos de un segundo estadio en el que esa concentración no fluctúa, esa atención está puesta en el objeto de meditación y por algunos momentos el practicante siente que está ahí con la respiración. Ningún otro pensamiento, está enfocado en su respiración. Y llegan otros momentos que a veces ocurren por instantes fugaces y que son muy interesantes. Aquí se pone muy interesante la práctica porque tiene unas consecuencias psíquicas importantes en las que no hay distinción entre el meditador y su objeto de meditación. Es una experiencia difícil de nombrar, pero por algún momento se vuelven uno, solo hay respiración. El practicante se olvida de su propia identidad y de su propio ser y de tener un cuerpo aparte y una mente aparte del objeto de meditación. Y ese objeto puede cambiar, ese objeto es la respiración a veces, o a veces puede ser la llama de una vela, o pueden ser los chakras, o pueden ser los mismos pensamientos, de acuerdo a la técnica de meditación. Pero el proceso es el mismo. Se va pasando de un estado de atención que fluctúa a un estado de una atención permanente, pero todavía hay una sensación de separación, de dualidad, a un estado que a veces es fugaz de completa integración con el objeto de meditación. Bueno, esto suena muy bien, pero ¿para qué? Pues tiene unas consecuencias psíquicas importantes. Dirían, pues, en las terminología de los Raya Yoga Sutras de Patanjali, que es un camino muy importante para el desarrollo de los potenciales. Ellos lo llamarían poderes o siddhis, pero en el mundo de hoy sabemos que son potenciales. ¿Y qué hace un yogi después de haber desarrollado sus potenciales? De acuerdo a nuestra escuela, tiene ahora una fuerza que surge de su práctica que le permite aplicar el segundo pensum del yoga, que es el que expresaba muy bien Swami Shivananda, que es servir, amar y dar. Entonces, eso lo resume muy bien. Servir, amar y dar. Y hay más. Después él dice ser bueno, hacer el bien, ser amable, ser compasivo. Pero ese objetivo de ser bueno, de hacer el bien, de servir, de amar, de dar, necesita una fuerza especial, no es tan fácil. Y esa es la fuerza que nos da la práctica del yoga. Entonces nosotros entendemos el camino del yoga de esa manera. Es un camino para el desarrollo de los potenciales y después esos potenciales pueden volcarse al servicio, a las cualidades que llamarían los yogis por allá de los años 40, divinas. Ellos se soñaban con traer a este mundo the divine life, lo llamaban así, la vida divina.
Estamos viviendo como en un lugar utópico en el que nos cuidamos los unos a los otros, en el que las personas expresan sus potenciales. Pero para lograr eso se necesita una fuerza especial y esa es la fuerza que da todo este proyecto del desarrollo humano, que es el yoga. Entonces esto nuevamente como para ver el mapa desde lejos y ubicarnos en el camino. Los pilares que hemos estado estudiando, Ahimsa, Satya, Steya, Brahmacharya, Aparigraha, Santosh, Saucha y otros que vendrán, hacen parte de este proceso, hacen parte de este camino. Cuando uno empieza a integrar esas prácticas, como le gustó mucho a María Camila escuchar en el retiro pasado, estas posturas de yoga, porque son posturas, no son físicas, pero son posturas, cuando se empiezan a desarrollar más esas posturas, todas las que acabo de nombrar, el proceso de la concentración se va haciendo más natural. Esto que nombré después, de que la mente se dirija a su objeto de concentración sin distracciones y que tenga momentos de integración y que ocurra esa explosión psíquica que libera energía y que nos permite expresarnos de una manera, llamémosla, más interesante en esta vida, amorosa, compasiva, servicial, clara. Bueno, entonces ahí está un poco esta visión global para hoy. Desde el jueves volveremos otra vez a seguir estudiando nuestros cimientos porque nos faltan algunos muy interesantes y seguimos estudiando juntos. Recuerden que me pueden escribir cuando quieran, ustedes, los que están también conectados, y les puedo compartir material, podemos conversar sobre esto que vamos estudiando juntos. Mm. Es un grupo de estudio también, eventualmente, y algunas personas me lo han pedido. Podríamos hacer una reunión en la que interactuamos todos. ¿Les parece? Tal vez un fin de semana, un sábado por la noche o algo así. Hacemos una reunión cortica en la que no es solamente clase magistral, sino que todos podemos conversar. Quiero ofrecerles una perspectiva que yo considero que es más interesante de mis estudios sobre este tema. Tal vez quiero ofrecerles las interpretaciones que me parecen más relevantes y profundas e interesantes. Mm, Y las traducciones comunes ustedes las pueden encontrar en todas partes. Este es el texto que estamos estudiando. Los Raya Yoga Sutras de Patanjali es muy conocido. Y ustedes encuentran este material por todas partes en internet, en innumerables libros. Y ahí seguramente van a encontrar las traducciones pues más típicas. Pero yo quiero darles un poco mm, el conocimiento que yo he podido ir decantando con los años y las interpretaciones que me parecen más relevantes y más interesantes sobre estas prácticas. Entonces, tapas tiene que ver con la fricción. Recuerden que es una práctica de yoga. Entonces, definámosla en estos términos. Es el diseño de las actividades en la vida y actividades físicas y también mentales. Entonces, vuelvo a decir, es como el acto de diseñar nuestro día, nuestro calendario, de diseñar con propósito las actividades del cuerpo y de la mente para que haya momentos de fricción positiva, de fricción inteligente, de fricción transformadora. Entonces, dejen que se asiente primero esa idea. Poner uno en la receta de su día momentos de fricción. ¿Qué quiere decir fricción? De esfuerzo, momentos que incomodan. Tapas tiene que ver con incomodarse, tiene que ver con generar fricción, pero hacerlo de una manera hábil, inteligente. Por eso pongo la idea del diseño. Uno puede diseñar sus momentos de tapas, de esfuerzo, de salirse de lo cómodo, de poner fricción, porque la fricción genera, como todos sabemos, calor, y ese es el símbolo de tapas, generar calor, generar fuego, generar luz, al final generar transformación. Entonces ese es el concepto grande en el que se reflexiona y con el que se trabaja en esta práctica de tapas. Yo me incomodo, diseño mi vida para incomodarme de manera inteligente
y que esa incomodidad me transforme, que esa incomodidad me acerque a mis metas, a mis objetivos personales del momento, cualquiera que sea el momento en el que estoy viviendo. A nivel del cuerpo, por supuesto, significa buscar la manera de moverlo. Si dejamos al cuerpo solo, quieto, que decida el mismo cuerpo lo que quiere hacer, pues por sus condicionamientos biológicos seguramente querrá conservar energía y se quedará quieto. Y si dejamos que el cuerpo decida lo que quiere comer y solo él que decida lo que quiere comer, pues seguramente el cuerpo optará por alimentos grasosos, pesados, por mucho dulce, por muchas harinas, pues porque es a lo que está condicionado biológicamente, que es lo que le da más energía. Ujú. Y para salir de esas elecciones automáticas del cuerpo se necesita un poquito de fricción. Y esa fricción es tapas. ¿Cómo diseño yo mi día, los momentos en mi vida para incomodarme? Incomodarme puede significar mover el cuerpo, como lo que hacemos en las asanas. No está quieto, se está moviendo y se estira para un lado y se estira para el otro. Y gracias a esa incomodidad, entonces hay mejor circulación, se mueven todos los sistemas del cuerpo, mejora la digestión, funciona mejor el sistema inmune y nos sentimos mejor. Generamos fuego, entre comillas, que es la metáfora, generamos luz, generamos transformación, pero fue por incomodarnos, por ir a esa fricción. Lo mismo con el fortalecimiento de los músculos. Si les damos el estrés de moverse, de levantar un peso, aunque sea el peso del propio cuerpo, de hacer sentadillas, lo que pasa en el saludo al sol cuando bajamos como si estuviéramos haciendo una flexión de pecho, si le damos ese estrés, esa incomodidad a a los músculos, el resultado es que se fortalecen. Les estoy hablando de cosas que todos sabemos, pero el hecho de saberlas no quiere decir que las podamos implementar. Y estarlas recordando nos ayuda, nos motiva a implementarlas más, porque son prácticas para toda la vida. En la etapa de retiro, por ejemplo, algunos de ustedes están en esa etapa de jubilación y pueden sentir con mucha justicia que se esforzaron toda la vida y que es el momento de soltar el esfuerzo y de descansar. Y repito, pues claro, con toda justicia, pero llega un momento en el que valdría la pena recordar que si le soltamos las riendas completamente al cuerpo y a la mente, nos va a ir llevando a situaciones que no son las más bellas y sanas para nosotros mismos. Entonces, ¿cómo con arte, con goce, ir diseñando momentos de fricción positiva e inteligente para estar más sanos y más contentos, incluso en la etapa de retiro? Porque, pues, la verdad, si ustedes sueltan las riendas, el carro se va a la cuneta. No hay nada que hacer. Es la realidad, es la condición humana. Pero entonces, ¿cómo llevar las riendas de manera hábil, bonita, inteligente? No tiene que ser una terapia de choque. No tiene que ser que yo solte las riendas completamente y ya mañana estoy completamente disciplinado. Puede ser con actos, con propósito, con recordatorios, con cosas que nos gustan hacer. Pero sí, en esta vida humana, lo han observado los yogis, los profesionales de la salud, lo sabemos, se requiere fricción, se requiere salirse de la comodidad, se requiere esfuerzo y se va a requerir toda la vida, hasta el final. Entonces, eso lo practican los yogis, diseñar el esfuerzo, diseñar la fricción con propósito. Y ya casi voy a terminar. Mm, También tiene su dimensión mental, no solo con el cuerpo. Y en esta era digital puede significar la dirección de la atención. ¿Cómo dirijo mi atención? Nuevamente, si yo le suelto las riendas a mi propia mente y estoy con el teléfono en la mano y tengo abierta la aplicación de YouTube, nada malo con eso. Todos lo hacemos y a veces está rico, está bien hacerlo. No se trata aquí de estigmatizar o pues de moralizar. Pero la actividad por defecto, la que nos cuesta menos esfuerzo, es deslizar el dedo, deslizar, deslizar, y que YouTube nos vaya mostrando lo que el algoritmo quiera,
Y nosotros paramos cuando algo nos llama la atención y nos parece divertido y cuando nos cansamos seguimos deslizando. Entonces, esa dirección de la atención no nos cuesta ningún esfuerzo, pero no nos lleva necesariamente a los estados mentales y emocionales que nosotros quisiéramos. Entonces, la práctica de tapas en el mundo moderno, cuando estamos hablando de la mente y de la atención, puede significar diseñar también, dirigir con propósito nuestra atención. Está todo en el celular. ¿Qué voy a buscar? Que no termine yo viendo siempre necesariamente lo que el teléfono me quiera mostrar, sino que yo puedo diseñar qué información, a qué información me quiero exponer y escoger la información que me sirve para este momento de mi vida, que le aporta a mi salud, a mi bienestar emocional, que me inspira, que contribuye a mi proceso o a mi camino de florecimiento. Entonces, qué elijo? ¿Qué autor busco? ¿Qué libro? ¿Qué documental? ¿Qué película divertida? Lo que sea. Pero es muy diferente dirigir la atención con propósito y con diseño que entregársela al algoritmo y que vaya por defecto. También nos termina descarrilando, como entregarle al cuerpo la decisión de qué comer. Es exactamente lo mismo. Pero nuevamente, claro, requiere un esfuerzo, requiere un poquito de incomodidad, requiere salirse de lo que es automático, requiere tapas, fricción. Una práctica propuesta hace milenios por los yogis y para hacer toda la vida, diseñar nuestras fricciones, pero no con un pensamiento trágico, no asumiéndolo de esa manera, sino más como un proyecto interesante y con ingenio. ¿Dónde ubico yo las piezas para tener esas fricciones bien puestas en mi vida? Y tomárselo más así como un proyecto artístico. La manera en la que enmarcamos los esfuerzos hace toda la diferencia. Entonces yo invito al grupo a practicar esta semana un poquito más de tapas, de fricción. Mm. ¿Qué pasa si al final de la ducha terminamos con agua fría, por ejemplo? Eso es una práctica de tapas. Bueno, empezar con el agüita caliente, pero hacia el final pasarla a la fría y sentir ese frío que es incómodo al principio, pero cuando terminamos, todos sabemos qué pasa cuando salimos de una ducha fría. Sentimos revitalizados, enfocados. Eso es lo rico del tapas, que implica que estoy en un punto A, me someto entre comillas o participo, para no decir someto en un proceso B que requiere esfuerzo y fricción y termino en un estado C, que es más deseable. Eso todos los días. Invito al grupo a que practique tapas, ahora que estamos poniéndolo bajo la lupa toda la semana y nos pueden contar en nuestro chat qué experiencias van teniendo, cómo les fue con el agua fría, cómo les fue habiendo cambiado el cheesecake un día por una lechuga. Eso ya era un chiste. Sí. Y seguiremos con nuestro tapas. Continuamos con nuestro estudio de los niyamas y hoy viene uno fascinante. Hoy viene uno de mis favoritos, importante. Otro cimiento en el edificio del yoga más interesante, del yoga de las grandes ligas. Y la palabra en sánscrito la palabra en sánscrito que describe esta práctica es swadhyaya. Se las va a escribir en el chat. Igual, lo pueden encontrar en todas partes en internet. Es uno de los niyamas. Swadhyaya. Swadhyaya. Swa, la raíz sánscrita, swa quiere decir uno mismo y dhyaya es estudio. Entonces es el estudio de uno mismo. Pensaba preparando esta pequeña exposición que en la psicología hay un gran debate acerca del objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? Y finalmente, este niyama, esta práctica, tiene que ver con el objeto de estudio. Entonces, en la psicología, algunos dicen que es la mente o el comportamiento, otros dicen que es el entorno, otros dicen que a la larga es simplemente el cerebro. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio? Un profesional en cualquier campo tiene su objeto de estudio.
Es un ortodoncista, podríamos decir, que su objeto de estudio es estar al día y comprender los últimos tratamientos para la mejor alineación de los dientes. Y el objeto de estudio de un físico, comprender el funcionamiento de la materia. Y así el objeto de estudio en diferentes profesiones va cambiando. Los yogis le dirían a cualquier profesional, perfecto, mantenga su objeto de estudio, el de su profesión, pero ponga otro objeto de estudio por encima de las prioridades. Y ese otro objeto de estudio es usted mismo, conocerse de manera profunda y seguirse conociendo, estudiarse, buscarse, verse desde diferentes perspectivas, conocer mejor que nadie sus condicionamientos, sus fortalezas, sus experiencias, su pasado, sus aspiraciones, las tendencias de su mente, las tendencias de su cuerpo, conocerse a uno mismo mejor que nadie, o mejor que a cualquier otro elemento, campo del saber, conocerse a uno mismo, estudiarse a uno mismo profundamente. Este es el niyama Swadhyaya. Mm. Nosotros en el ashram, o pues cuando yo estaba en mi entrenamiento de monje, de sannyasin, teníamos una práctica de Swadhyaya que es el famoso diario. En ese contexto se nombra como diario espiritual. Teníamos un diario espiritual. Y entre comillas, el juego en el que estábamos durante ese entrenamiento era el juego de conocernos a nosotros mismos más y más, de aprovechar cada experiencia del día para reflexionar sobre nosotros mismos y nuestras reacciones y nuestras interpretaciones. ¿Mm? Y un sonido extraño, algo con la luz. Bueno, entonces nosotros, bueno, pasábamos todo el día haciendo nuestras actividades que en nuestro entrenamiento particular pues eran intensas. Ya les he contado que eran días muy largos, desde la madrugada hasta tarde en la noche, y llegar en la noche a lavar la ropa en un baldecito y a organizar un poco la habitación en la que uno estaba y a escribir en el diario espiritual. Por supuesto, nuestro diario tenía varios ítems, unos de comportamiento y de hábitos, como cuántas horas dormí, a qué horas me levanté, cuánto tiempo practiqué asanas, qué meditación hice y cuánto tiempo, qué pranayama practiqué, cuántas veces me enojé y por qué, cómo funcionó el enojo durante el día en mi vida. Cuántas veces me sentí como insatisfecho y como con deseos y con ansias de tener más o de tener algo o de tener cosas, cómo está funcionando el departamento de los deseos en mi vida. Todo con la intención de conocerse más. Y si ustedes ven el nombre que le dan tradicionalmente a los yogis en algunas tradiciones, o el título que se les da es el de Swami, Swami, Swami Niranjan, Swami Anandananda, Swami Satyananda. Swami es el título, el honorífico. Y esta palabra Swami, el significado es fascinante, quiere decir maestro de sí mismo. Un swami realmente es una persona que ha logrado una maestría sobre sí mismo. Ese es su objeto de estudio principal. Mm. Como estamos aterrizando estas prácticas bastante y hemos establecido que tienen sentido, es porque son prácticas, porque son aterrizadas. Ya te voy a escribir, es con W. María Camila me pregunta cómo se escribe swami. Ya te lo voy a escribir. Mm. Como queremos que esto sea muy aterrizado y que cada persona que está en este grupo o que está siguiendo estos contenidos con las grabaciones pueda llevarlas a la práctica inmediatamente. Y esto era un estilo de enseñanza muy bello de Swami Shivananda, que él daba sus conferencias, compartía sus contenidos teóricos, pero le decía a sus estudiantes, empiecen ya, no mañana, no pasado mañana, implementen ya, inmediatamente, porque si no, todo esto se vuelve entretenido y nada más, pero genera transformaciones cuando se implementa, aunque se implemente de manera torpe. Ya uno irá puliendo con el tiempo, pero implementar. Yo invito al grupo a que implemente desde hoy y que experimente durante unos días esto de poner
la práctica de Swadhyaya en las prioridades, de poner que el objeto de estudio sea uno mismo, arriba en las prioridades, como es su principal objeto de estudio. Y les voy a dar una avenida para esa implementación posible, les voy a sugerir una. Con esto del diario espiritual, no les voy a sugerir, si tienen el tiempo y la motivación, y me pueden preguntar y les cuento cómo es el diario espiritual tradicional, pues lo pueden hacer un diario espiritual completo. Pero si no, si quieren empezar con algo más alcanzable, pequeñito, pero al mismo tiempo poderoso, hagan un diario que le dé una mirada al enojo. Empiecen por desentrañar, descubrir, desmenuzar las dinámicas del enojo en su vida. El enojo es particularmente interesante porque nos quita mucha paz y nos quita mucha energía. Entonces traten de comprender de manera profunda cómo funciona el enojo. Y para esa comprensión, como científicos, como estudiosos, como académicos, empiecen a recolectar información con un diario, se los propongo, durante un par de semanas, nada más, todos los días. Al final del día pregúntense, ¿cuántas veces me enojé hoy? Y revivan esa situación en la mente. ¿Qué pasó? ¿Qué me dijeron? ¿Cómo me estaba sintiendo y por qué me enojé? Traten de descubrir capa detrás de capa la relación causal de ese enojo, de desentrañarla y descubran de manera profunda cómo funciona el enojo, la rabia, la molestia en su vida, de dónde viene, cuáles son los detonantes más grandes para ustedes. Les aseguro que va a ser una práctica que les trae enormes beneficios. Conociendo de manera más profunda cómo funciona el enojo en la propia vida, se desbloquea, ahora hablar como en términos de los videojuegos, se desbloquea una gran energía vital, porque el enojo absorbe mucha de la vitalidad. Entonces, cuando empezamos a comprenderlo bien, y esa ecuación del enojo es diferente para cada persona, por supuesto, hay como tendencias generales que todos compartimos, pero funciona de una manera muy particular para cada uno. Comprenderlo es el primer paso para empezar a liberarse de él. Y este sí que es un objetivo que vale la pena, liberarse más y más del enojo. Pronto nunca lograremos liberarnos completamente y tiene su lugar en la vida, por supuesto, no es cuestión de estigmatizarlo. También es un fuego que nos mueve a transformar cosas propias y del entorno. Pero el punto es comprenderlo. Empiecen a estudiar su enojo desde hoy, se los propongo, que sea su práctica de Swadhyaya y que sea su forma de seguir poniendo un pilar importante en su camino del yoga. Vamos a estudiar la última piedra fundamental del edificio del Raya Yoga, el último cimiento, que se llama Ishvara Pranidhana. Es muy interesante y voy a proponerles una perspectiva sobre esta práctica. Es también una práctica de yoga. Se trata de una actitud que se cultiva. Mm, Pensaba en la metáfora del software, como un programa de computadora que uno instala. Uno toma acciones como para instalar ese programa de computadora en la mente, el de Ishvara Pranidhana. Esa perspectiva, esa actitud. Otra forma de verlo es para crear unos circuitos neuronales. Se puede ver desde diferentes formas, pero es esto, sí, una forma de ver la vida, una actitud, una postura frente a la vida que se cultiva y que hace parte de los cimientos del edificio del Raya Yoga, del edificio de la meditación, de la expansión de la conciencia y la transformación de la identidad que hemos planteado en todos los encuentros anteriores. Mm, Tiene que ver con un sentido del yo que no es tan fijo, que es amplio, y tiene que ver también con un sentido y una experiencia de unidad, de no separación con lo demás, con los objetos, con la vida misma, con el universo. Un ejercicio mental que plantea el filósofo Alan Watts ayuda como para empezar a captar las sutilezas y de qué se trata esta práctica. Este filósofo plantea un ejemplo parecido a este. Nosotros tenemos un sistema inmune y podemos decir, y para nadie es raro considerar que
esto, pues, o declarar, yo tengo un sistema inmune, mi sistema inmune. Y si nos hacemos una cortadita en la piel, este sistema inmune empieza a desplegar una serie de reacciones químicas y a enviar recursos y a coordinar una serie de procesos altamente complejos en los que nosotros no participamos conscientemente. La parte consciente de lo que somos no está detrás de la sanación de una heridita en la piel, no está orquestándolo todo, no está haciendo cálculos en una hoja y con una calculadora, necesito que se envíe tanto potasio, tanto hierro en tales cantidades y que después esto vaya en secuencia con estas otras y que el ADN exprese tales genes para que podamos sanar esa cortadita. No, nosotros no participamos conscientemente en ese acto tan complejo que es sanar una cortada en la piel. Y sin embargo, no es extraño para nosotros decir, yo me sané. Tomamos como que nuestro sistema inmune es algo nuestro y hace parte de nuestra identidad, de lo que somos. Yo me sané, mi sistema inmune lo hizo. Claro, y eso diría Alan Watts, pues es verdad, yo me sané, es un logro mío de lo que soy yo, aunque yo no haya necesariamente participado de manera consciente de ese acto. Entonces nos plantea también este filósofo que a nivel de la física, de la realidad física, no estamos separados de nuestro entorno. Al nivel de los átomos no hay una separación, no hay una barrera que dice hasta aquí llega Juan y de aquí para allá es universo o de aquí para allá es salón. No, Juan es un continuo y hay una convención que realmente se ha estudiado y no es más que una convención, una fantasía que crea nuestro propio cerebro de separación que nos permite movernos y nos permite sobrevivir. Pero en el mundo real, de los microscopios, de la descripción de lo físico, no existe tal separación. Hay un continuo de átomos que están enlazados. Entonces uno podría decir, mm, sin hacer declaraciones metafísicas, sino desde un punto de vista aterrizado, racional, científico, que estamos tan conectados con el magnolio que vemos a 10 metros, como estamos conectados con nuestros pulmones o como estamos conectados con los glóbulos blancos encargados o que ayudan a que sane bien una herida. Estamos físicamente conectados con todo eso. Entonces nos plantea este filósofo, nos va llevando hacia allá con estos argumentos. Cuando florece un magnolio, nosotros también podríamos considerar que nosotros participamos en esto y podríamos ser nosotros quienes están floreciendo con ese magnolio. Y podríamos decir, así como digo, yo me sané, puedo decir, yo florecí en ese magnolio. Entonces, es uno de los caminos como para acercarse a esa actitud. Hay muchos otros caminos, ejemplos, aproximaciones, prácticas, pero esta es una que me parece poética, interesante, bonita y poderosa. Mm, Con este llama se cultiva esa postura de trascendencia de la identidad, de lo que soy yo, y se cultiva esa conciencia de estar interconectado, de ser parte de algo que es más grande que eso que consideramos que somos nosotros y que se acaba aquí en la piel. Mm, que participamos y que somos parte de la expresión del universo. Y a esto tampoco es una declaración metafísica ni rara. Nosotros somos parte de la expresión del universo. Mm. Y recordar esa postura, volver a ella con frecuencia, que sea parte de nuestros hábitos de la mente, es una práctica de yoga, Ishvara Pranidhana. Y es una práctica de yoga que hace parte de los cimientos del edificio de la meditación. Y repito, hay diferentes formas de llegar allá. Tal vez le dediquemos otro encuentro a explorar alguna otra de las formas de llegar a esta idea. Mm, Pero se puede cultivar, como todas las demás que hemos practicado, se puede empezar desde hoy a cultivar. ¿Cómo? Por ejemplo, exponiéndose a estas ideas, simplemente reflexionando en la realidad de estar interconectado, de no estar separado de lo demás, de la vida, de la naturaleza, del universo, de ser uno con los demás, desde el punto de vista incluso físico. Y otro puede ser también con la meditación, en estados meditativos que se tienen experiencias de expansión también. Y hay diferentes maneras, pero por lo menos planteárselo como una práctica de yoga
que, para seguir con el hilo en el que venimos, tiene unas consecuencias en las emociones, en el estado de ánimo, en la disposición para la meditación. Entonces es aplicable y uno puede aplicarlo desde hoy, desde este momento. Simplemente estar pensando en eso. ¿M? Hacer un diario y escribir en el diario sobre eso. Exponerse a contenidos que pongan en cuestión esta idea limitada y restringida de lo que somos, que la expandan. Recordar la astronomía, recordar a Carl Sagan. Hay tantas maneras de hacerlo. Mm. Se trata entonces de aflojar un poquito, eh, de hacer un poquito más suelta esa idea rígida de la identidad, de lo que soy yo. Y digo un poquito porque estamos apenas hablando de los cimientos. Y al final, cuando se construya todo el edificio en otras etapas y en otras prácticas de la meditación, pues esto es más directo y más poderoso. Esa sacudida de la identidad. Pero por lo menos en esta etapa preparatoria, casi que cualifica al aspirante en el camino de la meditación tener un sentido del yo que no es como tan rígido, que es una ropa que está más sueltica. ¿Mm? Ese es el Ishvara Pranidhana, como me parece que es más interesante a la larga y aplicable y útil en este camino. Y bueno, seguiremos explorando nuestros fundamentos del Raya Yoga. Muchas gracias.